podemos empezar. Dime. En donde hay una tablita que dice antioxidantes al final. Baja, 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 al final. Más al final. Dale, 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 Sofía, dale, dale. Ahí. Más arribita. Ahí. ¿Ya? Quedé. Ah, yo pensé que estábamos esperando. Sí, sí. Perdón, ahorita la presentación por el momento. Quedé, perdón. Dejemos el chismoso aquí. Bueno. Oigan, vamos a empezar. Silencio. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? El día de hoy estamos Fran y yo, Sofía. Vamos a presentar el caso de anemia hemolítica. Valentina no pudo venir, entonces yo voy a presentar los mails de Valentina. ¿Listo? Esa es la bibliografía que utilizamos para la tutoría, si la quieren revisar. Y esta es la tabla de contenido en el orden en que vamos a presentar. ¿Listo? ¿Listo? Pues de antemano les pedimos disculpas. Valen está en octavo. Cuando ustedes estén en octavo, comprenderán que es el semestre más pesado. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a hablar primero de unas definiciones como para que entendamos cómo lo que vamos a mirar. Entonces vamos a empezar a definir qué son hematíes. Como tal, es uno de los diversos nombres que reciben los glóbulos rojos. Las hematíes son lo que vamos a mirar en el hemograma principalmente para mirar la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. ¿Listo? También hematíes se denominan pequeños sangrados que podemos encontrar en heces o cuando estornudamos o tosemos. Hemólisis va a corresponder directamente a la destrucción de los glóbulos rojos. Esa es la definición como que quiero que se queden porque es lo que vamos a necesitar para comprender a qué se refiere una anemia hemolítica. Anemia va a corresponder principalmente a la disminución abrupta de eritrocitos. Es decir, que va a haber una una disminución de oxígeno, porque recuerden, como ustedes ya miraron en sus RAEs, y lo vamos a mirar más adelante, la función principal de los eritrocitos es transportar oxígeno. Si tengo una disminución de eritrocitos, tengo menos oxígeno, y por ende, mi sistema corporal va a sufrir. ¿Alguien me quiere decir por qué el sistema corporal sufre cuando no hay oxígeno? Por un bombón. Porque no se pueden dar los procesos, ¿no? Porque, o sea, los glóbulos rojos no tienen que transportar, no pueden hacer, no pueden hacer. Dime. Espérate. No se puede, o sea, los glóbulos rojos. Hombre, ¿y yo por qué? Si no sabes ni siquiera si está buena mi respuesta. Ok, dale. Bueno, o sea, los glóbulos rojos están encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Y si no tienen oxígeno que transportar, pues no se pueden dar los procesos en el cuerpo, básicamente. El oxígeno no. Exacto. Y Claro. Bueno, sí, es oxidativo, pero yo solo quería explicar unas palabras más sencillas. ok, listo. Por favor, le dan 2 bombones acá. Gracias. Bueno, soy como un poquito nervioso. Nunca había visto en una tutoría tanta gente. Listo. Bueno, continuemos. Posteriormente vamos a hablar de la eritropoyesis. La eritropoyesis como tal es el nombre como médico que va a recibir la formación y creación de glóbulos rojos, que la vamos a mirar de que esta tiene ciertas variaciones y se estimula directamente en el riñón. Siguiente.
Listo. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta por un bombón. Ya después de determinar los términos, ¿a qué vamos a referirnos con anemia hemolítica? Vamos a alzar la mano, tú. ¿No? Dime. Exacto. Perfecto. ¿Y la hemólisis qué es? Perfecto. Un bum 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 para, ¿cuál es tu nombre? Lucía. Para Lucía, por favor. Ella. Lucía, te lo van a tirar. ¿Ah? Ah, ok. Ok. Es que estoy temblando, tengo muchos nervios. Ok, listo. Dale, porfa. Entonces, aquí miramos al gato que nos va a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué es la anemia hemolítica? Siguiente. Entonces, anemia va a corresponder al déficit de eritrocitos y, como lo dijo Lucía muy bien, es la destrucción de los eritrocitos. Esto lo que va a provocar es una alteración de la disminución de la cantidad de eritrocitos. Y como ya lo miramos, a menor eritrocitos, menor oxígeno y, por lo tanto, menor metabolismo. Eso puede llevar a que los tejidos mueran. ¿Listo? Por eso es muy importante tener una buena hemoglobina. Una buena hemoglobina y una buena cantidad de glóbulos rojos. Listo. Entonces vamos a hablar de qué son los glóbulos rojos como tal. Sé que ya muchos lo conocen, ya saben, pero es imprescindible pues nombrar qué características tienen. Entonces vamos a hablar de su importancia. Como ya muchos de ustedes lo han dicho, su importancia metabólica es principal en todos los tejidos del cuerpo. Gracias a él vamos a obtener ATP, que va a generar que nuestras células se alimenten y generen todos los procesos fisiológicos. Cantidad. Entonces son las células más abundantes del sistema circulatorio. Recuerden que el sistema circulatorio está conformado por 3 líneas, la línea roja, la línea blanca y plaquetas. Plaquetas pertenecen a la línea roja, que ya lo vamos a ver más adelante. La cantidad va a variar dependiendo si son hombres o mujeres. Los hombres tienen cerca de 4.5 a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, mientras que las mujeres tienen menos, que es de 4 a 4.5 millones. Esto se debe principalmente a la estatura, pues que los hombres por lo general son un poquito más altos. La función, bueno, y porque biológicamente, pues los hombres tienen mayor masa muscular y el músculo requiere de mayor cantidad de oxígeno. Listo, ¿qué función? La función es transportar O2. ¿Y por qué enzima lo hace? ¿Por qué proteína lo hace? La hemoglobina. En mi tiempo, pues es que ustedes les hacen muchas preguntas más difíciles que a mí. Una de las preguntas de mi PCM fue, ¿qué proteína transporta el oxígeno? Sí. Entonces, pues, hemoglobina. Exacto. Que sí. Me preguntaron qué proteína contenía el eritrocito que permitía el transporte de oxígeno. Dime. Yo. Listo. Vamos a continuar con las características. Lo que caracteriza a las células eritrocitarias es que ellas van a carecer de núcleo y organelos. Es la única que carece de las dos. Las células de la piel, a pesar de que pierden parte de sus organelos, siguen teniendo mitocondrias, lo que les permite alimentarse. Pero los glóbulos rojos pierden exactamente todos los organelos, incluyendo las mitocondrias. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo un eritrocito es capaz de alimentarse? Pues ya lo vamos a ver en unos segundos. Porque esta es una pregunta, para quien me la conteste, es alzando la mano, no gritando, por favor. ¿Por qué creen que un eritrocito pierde núcleo y organelos? No, ya participaste tú. Ajá, exacto. Hay un proceso en específico en el que el eritrocito lo que hace es expulsar el núcleo y queda lleno de hemoglobina dándole color. Perfecto. ¿Le pueden dar un bombón y una gomita? Es que eso es lo que vamos a explicar. Listo. ¿Qué forma tiene? En los libros se describe que tiene una forma de disco bicóncavo. Para mayor simplicidad, es un globo desinflado.
¿Listo? Entonces, lo que ustedes van a ver es que él va a tener un centro espichadito. Ese centro espichadito antiguamente era el reservorio del núcleo. Entonces, al expulsarlo, él queda más apachurradito. Y, bueno, la tutoría del núcleo, antes de hablando de los núcleos, se las voy a subir esta noche en un video, ¿listo? Y el resumen se los voy a subir esta noche. Qué pena la demora, sino que la semana pasada tuve gripa con características de COVID, entonces no me rindió nada el trabajo. No, ya estoy bien. Y las medidas va a tener un diámetro de 7 a 8 micras, una superficie de 135 micras, aquí me faltó, cuadradas, y el volumen es de 91 femtolitros. Esto es importante porque cuando tenemos eritrocitos muy chiquitos, con menos de 91 femtolitros, quiere decir que estamos en anemia. ¿Alguien está alzando el brazo? Ahorita la vamos a ver, no te preocupes. Ahorita vamos a ver un esquema de lo que... ¿Cuál era tu nombre? Lo que Nicole dijo, que lo dijo muy bien. ¿Listo? Siguiente. Vamos a encontrar una durabilidad. Los eritrocitos son conocidos como las células milagro. ¿Por qué? Porque son capaces de vivir de 110 a 120 días sin núcleo, sin organelos que le permitan repararse y no tienen mitocondrias que le permiten alimentarse. Es decir, es un humano sin cerebro, sin corazón y sin estómago. Y sobrevive 110 a 120 días. La deformidad. Gracias a las características de haber perdido su núcleo y parte de su citoesqueleto es capaz de pasar por sitios demasiado delgados o muy pequeños. Entre esos vamos a encontrar los capilares que miden cerca de 2.8 micras. El diámetro del eritrocito era de 7 micras, es decir, que reduce su tamaño casi 2.5 veces. ¿Listo? Eso es importante porque nosotros tenemos unas cosas que son los capilares que son demasiado chiquitos y ellos pasan por las fenestras, que son las ventanas de los capilares. La muerte, todos los días el 1% de todos nuestros eritrocitos muere. O sea, es una cantidad enorme porque imagínense que tenemos demasiadas células. Existen dos formas, una lisis programada y una lisis patológica. La lisis programada es cuando nosotros somos sanos, nuestra hemoglobina está bien, todo va bien y el eritrocito ya cumplió su vida útil, ya tiene 120 días. Entonces lo que el eritrocito dice es como, oigan, yo ya estoy muy viejito, yo ya no puedo pasar por los capilares. Entonces lo que hace es que lo van a señalizar sus hermanos, los macrófagos. Les colocan como una marquita y esa marquita la reconocen. Bueno, los macrófagos son unas células de la línea blanca que se encargan de la defensa del cuerpo, pero su función no únicamente es evitar que nos infectemos, sino que nos van a ayudar a marcar células que ya deben ir como al matadero. Entonces, ellos le colocan un puntico como en la frente al eritrocito y le dicen, vete, porque ya no me sirves. Entonces, él recorre o sea, el macrófago lo lleva hasta el vaso, que se acuerdan que uno cuando corre uno dice, ay, me duele el vaso. Bueno, ese es el vaso a donde lo lleva y el macrófago lo absorbe y libera sus componentes en el vaso. Esto es importante realizar este camino porque es que cuando nosotros tenemos una lisis no programada, que es esta, que es provocada por un daño directo del glóbulo rojo, que puede ser ya sea por infección, radicales libres, especies reactivas de oxígeno, lo que hace es que al romperlo dentro del sistema circulatorio, todo el contenido del eritrocito se va a liberar. Resulta que nosotros no podemos tener hierro libre como tal en nuestra sangre, porque aumenta el estrés oxidativo y puede dañar nuestras arterias y venas. Y por último, el metabolismo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y que se lo dejo en el resumen porque es un poquito largo, pero... Ajá. Listo, siguiente. Listo, entonces aquí vamos a explicar lo que Nicole nos dijo muy bien. Porque esto aparece así. ¿Qué de? Demonios. Es que yo le tomé copia en otro momento. Ok. Uh-huh. Es que tú lo estás terminando. Sí, perdón. Listo. Entonces, sigo. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo se clasifican las células sanguíneas. Y esto es importante porque aquí vamos a ver cómo se genera el eritrocito y lo que nos explicó Nicole, cómo se hace la expulsión
y la eliminación de organelos. Entonces lo que vamos a tener es una célula, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes, eso lo van a ver conmigo al final de este semestre, no se me había olvidado. Existen unas células todopoderosas que son como dioses, que son las células totipotentes. ¿Listo? Las células totipotentes dan origen a todas las células del cuerpo. Por eso es que se cree que uno puede de una célula totipotente crear un humano sin necesidad de engendrar. La célula totipotente genera una célula de células reinas. En este caso va a ser la célula madre hematopoyética pluripotencial. Ella se va a encargar de generar toda la línea sanguínea. Ella va a tener dos hijas, que van a ser, como decir, princesas. Una, que es la célula madre linfoide, y otra, que es la célula madre mieloide. La que nos va a interesar en este caso es la mieloide. La linfoide, como tal, va a dar a los linfocitos. Y los linfocitos se van a clasificar en muchos tipos. Linfocito T, linfocito B y los natural killer, que son como las células ñeritas que van matando a todo el mundo. Resulta de que las células madre mieloides van a dar origen a tres células importantes. Los proeritroblastos, los mieloblastos y los megacardioblastos. Los megacardioblastos posteriormente se van a convertir en las plaquetas. ¿Listo? Y aquí estos no se los coloquen en rojo, si ven que este color se parece mucho al azul de acá. Resulta de que a pesar de que estas células nacen de una madre de línea roja, desempeñan funciones de línea blanca, es decir, defensa del cuerpo, que son estas que en este momento no nos importa, les van a servir en DRH, entonces esto les queda para segundo. Y posteriormente vamos a mirar a las proeritoblastos, que sí nos van a importar, y ellos van a ser los precursores del linaje de todos los glóbulos rojos. Únicamente de ellas van a salir los glóbulos rojos. De ellas van a empezar, o sea, ya en este punto empiezan a perder organelos. En los eritoblastos basófilos, ya los organelos se empiezan a desintegrar. Y en este momento continúa a los eritoblastos policromáticos. En este momento, cuando ya llegamos a esta maduración, es que todos los organelos de nuestro organismo, de nuestro eritrocito, se han eliminado. Ya no tiene órganos. Únicamente tiene, es como decir, a un humano le quitamos todos los órganos y solo le dejamos la piel, los huesos y el cerebro. En esta etapa es lo que ya nos hablaba Nicole, que son los eritoblastos bueno, yo tengo dislexia, entonces ustedes se acuerdan. Bueno, ortocromatofílicos, y ellos lo que van a hacer es expulsar el núcleo. Una vez se expulsa el núcleo, el eritrocito ya está casi formado. En este me olvidé de explicarles. En los proeritoblastos se empieza a sintetizar la hemoglobina. ¿Listo? Por último, ya cuando eliminamos todos los organelos, vamos a generar ya los reticulocitos. Esto es importante que se lo aprendan. Ahora que Sofía les va a explicar el RAE, que es lo que van a ver en los paraclínicos. Los reticulocitos generalmente se encuentran en una cantidad de 0.5 a 2.9. ¿Tienes una pregunta? Perdón, es que no veo. Listo. Los reticulocitos, cuando aumentan más del 2.5%, quiere decir que nuestro paciente está en anemia. Esto acuérdense que a mí me lo preguntaron. 2 mayor a 2.5 indica que el paciente tiene anemia. Entonces, ¿por qué los reticulocitos dicen eso? Es un mecanismo de compensación. O sea, resulta de que, pues, esto se los explico en eritropoyesis. Se los voy a explicar allá porque las diapositivas están más bonitas allá. Dime. 2.5 ¿qué? 2.5%. Ellas se los miden en porcentaje. El 2.5%. ¿Hasta aquí todo va claro? ¿Alguna pregunta? O sea, les estoy contextualizando porque los RAE son muy desarticulados. Listo. Entonces, esto era lo que Sofi les explicaba. Resulta de que nosotros tenemos un sistema de censo. En los riñones, en el callado aórtico y en la arteria basilar. Ahí nosotros vamos a contener unas células llamadas quimioreceptores. Que no los confunda su nombre de quimio, que uno dice solo van a recibir señales químicas. No, los quimioreceptores principalmente se encargan de censar los niveles de oxígeno. Si ellos dicen, oigan, mi cuerpo tiene menor oxígeno, tengo menos del 94%,
Entonces tengo que aumentar la producción. Entonces resulta de que una vez la sangre pasa por los riñones van a tener una zona llamada aparato yuxtaglomerular, que no es importante, pero se los menciono como para que lo tengan en cuenta. En el aparato yuxtaglomerular, ellos lo sensan y van a decir, oigan, aquí hace falta muy poco, hay muy poco oxígeno. Entonces, lo que ellos van a estimular es la producción de una hormona llamada eh, eritropoyetina, o sus siglas EPO. Ustedes acuérdense, EPO. Yo nunca me olvido, EPO. La EPO lo que va a hacer es ir hacia las células madres pluripotenciales y les va a decir, hey amiga, mira, yo me estoy quedando sin sangre, mi humano se va a morir. Empieza a producir o aquí nos vamos a morir todos. Entonces ella se pone en trabajo a producir nuevas líneas celulares rojas y así se compensa. Pero resulta es que a veces la anemia es tan pesada que los eritrocitos maduros no logran compensar. Entonces ella lo que dice es, oigan, mis reticulocitos tienen que madurar aproximadamente 3 días dentro de la médula ósea, que ya más adelante se los explico. Pero como la anemia es tan severa, los voy a sacar de una sin que maduren y que maduren ya en el torrente sanguíneo. Entonces ahí es cuando vamos a ver elevada la cantidad de reticulocitos. ¿Todas claras hasta aquí? Listo, perfecto. Siguiente. Igual ahorita profundizamos para Listo. Ya vamos a terminar glóbulo rojo y ya empezamos los dos rayos que me tocan. Entonces, ¿en dónde se producen los eritrocitos? Los eritrocitos se pueden producir en la médula ósea roja en la mayoría de nosotros. Resulta de que no siempre es así. La médula ósea roja tiene dos componentes, un componente rojo y un componente amarillo. Pero estos componentes se presentan únicamente en las personas que somos adultos. Entonces les voy a explicar. Existen unas formaciones de eritrocitos intrauterino y extrauterino. Dentro del útero, nosotros no vamos a tener una médula ósea formada y van a corresponder a ciertos órganos que se van a encargar de producir los glóbulos rojos. En el primer trimestre, lo que vamos a mirar es que el saco vitelino es donde se encuentra el bebecito. No es la placenta, sino en la placenta hay un líquido, se me olvidó. Hay algo que se llama saco vitelino. El saco vitelino proporciona esos glóbulos rojos. En el segundo trimestre lo que vamos a mirar es que ya el bebé empieza a tener un hígado. Y el hígado desde ese punto ya tiene una relación eritropoyética en nuestro organismo. Entonces, el hígado es el mayor productor de glóbulos rojos, pero también va a estar el vaso y el timo. Y por último, vamos a encontrar que en el tercer trimestre, ya cuando estamos a punto de nacer, es que ya se empieza a generar los glóbulos rojos en la médula ósea roja. ¿Alguien de pronto ha leído o sabe en dónde se encuentra la médula ósea roja? La médula ósea normal. Ajá, sí. Bueno, más o menos bien. Le dan un dulcecito. Porfa, ¿cuál es tu nombre? Camila. Camila tiene razón en sí y no. Cuando nacemos, todos nuestros huesos son capaces de producir eritrocitos. Entonces ustedes dirán, ¿por qué todos los huesos cuando nacemos son capaces de producir oxígeno? Es porque nosotros necesitamos crecer. ¿Sí han visto que los bebés crecen de forma rápida? Que nacen siendo una cosita así y a la semana ya están como así. Listo. Resulta de que el oxígeno lo que hace es aumentar el metabolismo. Y si yo tengo una cantidad exagerada de glóbulos rojos, va a aumentar la producción de metabolismo y el cuerpo va a crecer. Todas las células son ricas en ATP y ellas se van a desarrollar. Ya cuando tenemos entre 5 y 20 años, de pronto muchos de ustedes se encuentran en ese rango, los huesos largos, como los fémures, el periné, etcétera, van a ser capaces de producir médula ósea roja. Ya en personas de mi edad, que tenemos ya 21, ya no las vamos a producir, ya no las vamos a producir en los huesos largos, sino únicamente en los huesos esponjosos o huesos membranosos cartilaginosos, que son las costillas, las vértebras del esterno y se me olvidó la apófisis sifoide. Y ya, bueno, la médula ósea roja, eso se los explico rapidito, para que ya lo lleven para hemato-onco y para su vida, es la encargada de producir glóbulos rojos.
Resulta que a medida que nos volvemos viejos, nuestro cuerpo empieza a aumentar cantidades de grasa. Resulta que la médula ósea roja se va llenando de pura grasa. Y ya. Eso es todo. Listo, siguiente. Entonces, estamos con el metabolismo. Listo. Ah, sí, entonces si quieres no lo explico. Listo, no te preocupes. Eso no lo explico. Listo. Entonces, espérate, Sofía. Espérate, solo les voy a explicar una cosita de aquí, y ya. No les voy a explicar nada de lo tuyo. Solo les voy a explicar de cómo no tienes mitocondria y ya. Pues es que igual yo explico. Ah, bueno. Bueno, esta parte se las explica Sofía, es que yo no sabía que Sofía explicaba eso. Pues que es muy Sí, yo no sabía, perdón. Listo. La parte de Sofía, pues ahorita Sofía se las explica, qué pena. Ahora vamos a hablar de qué son los radicales libres. Listo. Que estoy muy nervioso, qué pena. Listo. La definición como tal son sustancias químicas que contienen electrones libres impares o desparejados. Espera, antes de mirar esto, les voy a contar un mito. Ay, ¿cómo avanzo? Dale. Perdón, avanza más. Pero, bueno, ahí fue severo spoiler. Avanza más. Eso. Bueno, esta es mi historia favorita. Yo cuando vivía en Canadá hace 4 años, fui a un museo de historia, pues sí, ya había una exposición de griegos. Resulta de que pues yo no sabía de la existencia de este mito y yo pregunté por qué había esta imagen en particular y yo dije porque tiene 4 brazos y 4 piernas y 2 caras. Resulta, este mito se los voy a contar porque es que resulta de que a mí me costaba mucho entender qué eran los radicales libres. Los radicales libres para mí era algún trabajo pesado aprender qué eran. No sé si de pronto a muchos les pasó. Yo este RAE lo presenté cuando yo estaba en primero y yo nunca entendí que era un radical libre. Yo solamente memoricé lo que decía el libro y solamente lo repetí. Nunca entendí cómo les estaba haciendo la exposición. No mentira, entendí en cuarto. Pero bueno, sigamos. Entonces les voy a contar. No, en cuarto. En cuarto semestre, claro. Bueno, el mito consiste de que antiguamente quienes crearon la Tierra eran los titanes. Ya muchos vieron Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Los titanes crearon a los humanos. Nos crearon a imagen de los hecatónquiros, que eran los encargados de movilizar los continentes. A los humanos nos crearon con 4 brazos, 4 piernas y 2 caras. Cada cara representaba nuestras 2 conciencias y inteligencia. Nosotros éramos encargados de la representación del sol y la luna. Y nosotros nos amábamos demasiado. No necesitábamos de dioses, ni de alimento, ni de nada, porque nos teníamos a nosotros mismos. Resulta de que los dioses se pusieron celosos de que nosotros no necesitáramos de ellos. Y nos condenaron. Le dijeron a Zeus, bueno, Zeus derrotó a los titanes, los encerró, etcétera, etcétera, etcétera. Zeus, enfurecido porque nos consideraba que éramos unas personas egocéntricas, nos dio una maldición. Con su rayo nos partió en dos personas diferentes, en 2 personas que éramos parte de una, pero nos dividió. Y resulta de que cuando nos dividió, nosotros ya no éramos felices, no teníamos amor y requeríamos de la necesidad de un Dios. Ellos obviamente se pusieron felices, pero por la arrogancia que ellos interpretaron de nuestro amor, nos condenaron a buscar nuestro alma gemela durante toda la vida, para poder llegar a estar completos alguna vez. Eso es lo que le pasa a un radical libre. Un radical libre carece de ciertas moléculas o electrones que, bueno, devolvámonos. Ay, marica. Que ya acabó. Exacto. Entonces lo que vamos a ver es que las moléculas estables, como el flúor, tienen en su último orbital electrones emparejados. Lo ideal son 8. ¿Listo? Ellos se encuentran emparejados. Resulta que los radicales libres, lo que va a pasar es que ellos pierden uno de los electrones de su último orbital.
y eso los vuelve extremadamente electronegativos e inestables. La electronegatividad se traduce en la capacidad de robar. ¿Qué van a robar? Electrones. Entonces, dale. Lo que va a pasar es que al no tener un electrón, se sienten incompletos, como la alma gemela. Están en busca de su alma gemela. Lo que ellos hacen es que con su poder de electronegativo van a poder arrancar los electrones de sean lípidos, proteínas u otros compuestos. Al arrancarlo, ¿vale? Se lleva parte de ese compuesto y lo que pasa es que, por ejemplo, si roba un lípido de la membrana lipídica, lo que va a hacer es dejar la membrana rota. La membrana queda rota. Y al llevárselo, descuadra los electrones que tiene este lípido. Resulta de que eso se le conoce como, ¿vale? Listo. Una cadena de lipoperoxidación. Esto es lo peor que le puede pasar a la célula. Resulta que el principal objetivo de los radicales libres es atacar directamente a la membrana lipídica de las células. ¿Por qué? Porque la membrana lipídica es supremamente susceptible a la electronegatividad que él emite. Entonces, él arranca el electrón de su lípido y el lípido, ¿qué creen que le pasa al lípido? Si yo, el lípido estaba estable con sus electrones y él arrancó uno, se desestabiliza. ¿Y qué se forma? Un radical libre. Le dan un bombón a David, Juan David. Resulta de que la cadena de lipoperoxidación es lo peor que le puede pasar a la célula. Al yo robarle un electrón del lípido, el lípido empieza a buscar sus electrones a sus amigos lípidos. Entonces empieza a romper la membrana. Empiezan a consumirse entre ellos hasta que la membrana queda sin nada de lípidos. Y cuando una célula, que se los va a explicar Sofía del radiofísica, queda sin una membrana íntegra, sus componentes, uno, se pueden derramar en la membrana extracelular, o dos, puede ingresar tanto cantidad de soluto que las va a hinchar y las va a reventar. Siguiente. Ah, bueno, sí, ya. No, sí, dale. Estos son los factores que favorecen a la formación de radicales libres. Una es el metabolismo mitocondrial, que es el principal fabricante de radicales libres. ¿Ah? Ah, no, sí, pero las otras células sí. Y a veces los pueden liberar. Listo. Resulta de que lo que Sophie me hizo caer en cuenta es que, si es verdad, los eritrocitos no tienen mitocondrias. Pero resulta de que las otras células sí lo tienen. Y si las otras células no tienen un mecanismo antioxidante, que ya lo voy a explicar ahorita porque nos queda muy poco tiempo y ya me extendí mucho. ¿Así? Yo solo iba a explicar cómo de que se desintegra y sale. Ya. Bueno, o sea, el radical libre va a matar a su célula huésped y se va a liberar en el torrente sanguíneo. Esos radicales empiezan a buscar una célula. ¿Y qué célula está en gran cantidad en el sistema circulatorio? El eritrocito. Entonces, él es la primera víctima y la víctima es más común. Y las mitocondrias lo que van a generar es del 1% del oxígeno que no se consumió, una especie reactiva de oxígeno llamada ROS, que es un tipo de radical libre, ¿listo? Generado por el oxígeno. Siguiente. Listo, ya vamos a hablar propiamente de la anemia hemolítica. Ya habíamos hablado de la definición, que es una discrasia que destruye pues los eritrocitos, y lo que van a ver es que en el frotis de sangre se van a ver, bueno, es que se me olvidó colocar el frotis de sangre, lo que van a ver es sí el eritrocito, pero como comido, o sea, como si lo hubiesen mordido. Dime. Ah, buenísimo. Listo, ahora vamos a hablar de las causas. Entonces, las causas como tal las podemos clasificar en adquiridas y congénitas. Adquiridas cuando podemos presentar o adquirir una infección, o congénitas cuando son heredadas de nuestros padres, que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es heredada principalmente de madres a hijos por el cromosoma X. Exactamente, porque es que las mujeres tienen cromosoma XX. Es decir, de que su madre, exactamente, le puede proporcionar un X dañado, pero su padre le proporciona el X positivo. Bueno,
Sano, sí, positivo, no, sano. Entonces, exactamente. La mujer tiene pues defensa en ese contexto. Las otras causas que podemos mirar es que pueden ser procesos crónicos y agudos. ¿Listo? Los procesos crónicos y agudos lo que va a corresponder es que existen enfermedades que pueden favorecer a la hemólisis, como son la anemia drepanocítica y la anemia falciforme, que la van a ver creo que en un RAE más adelante, y yo les dejo un video para que puedan sacar fisiopatología de ahí. Y intracorpuscular o extracorpuscular es lo que nos va a interesar ahorita, y les dejé unas tablas súper explicado eso. Inmunes y no autoinmunes depende de los complejos, si el mismo sistema inmunitario ataca a los glóbulos rojos o no. ¿Listo? Siguiente. Listo, ahora vamos a hablar de las causas. Entonces, esa fue una tablita que les dejé en el resumen. Dime. ¿Pasó algo? ¿Ah? Pero tú ibas a explicar clínico. Ambos clínicos ibas a explicar. Sí, pues si quieres dejarlo que le hagan un resumen y yo hago eso. Segura, pues que tú tienes 4 RAEs. ¿Por qué? ¿Cómo así tienes bioquímica? ¿No quieres que te ayude en este? No, porque igual ya enviaste el resumen. Como que igual es muy por encima. Porque es que tú no tienes que profundizar tanto. Ok. Ok, pues Sofi me dijo de que ella explica esto. Yo se los dejo en el resumen, entonces lo reviso. Pero tú biocelular era lo de la membrana. ¿Ah? ¿Vas a agregar Sí. algo más de biocelular? No, pues ya sería, pues sí, avanza. Dale. ¿Tú dónde pusiste biocelular? Ese está en el resumen, ahora abre el resumen. Ahora sí abre el resumen. Leen el resumen, ahí está todo listo. ¿Qué? Somos de cuarto. Ah, ok. Lo tendré en cuenta, pero... Listo, este fue el resumen que les hice de los mecanismos antioxidantes. Resulta que existen muchos mecanismos antioxidantes, pero les coloqué 3 y 3 de los más importantes. Pues eso también se los explica Sofía, me imagino, de lo de NADPH y todo eso. Igual en el resumen se los dejé explicadito. Y en los cuadritos, lean los cuadritos de colores, que ahí está especificado pues la síntesis de biología, de bioquímica, ¿listo? Entonces, lo que vamos a mirar es que vamos a tener unos sistemas de defensas antioxidantes. Resulta que las células utilizan estos mecanismos para evitar lo que les hablé, que la dañen su membrana y les dañan su DNA. Lo que vamos a mirar es que vamos a encontrar un sistema de defensa antioxidante enzimático y uno no enzimático. El no enzimático, por lo general, va a corresponder a las vitaminas que nosotros consumimos por medio de la ingesta. Pues ustedes no han oído de que las personas se comen verduritas y eso, pues son más sanas. Y eso tiene que ver mucho con los antioxidantes. Las personas que consumen más de este tipo de alimentos van a envejecer menos. Entonces vamos a hablar del sistema de defensa antioxidante enzimático. Este va a contener al principal antioxidante, que va a ser el glutatión peroxidasa o glutatión reducido. Eso pues ya se los va a explicar Sofía después, ya como ocurre en ATH y todo eso. Tranquila. Sube más arriba, por favor. Es que no he explicado ni siquiera catalasa. Entonces, la catalasa es uno de los mecanismos que lo que va a permitir es que es una hemoproteína que se encuentra localizada en las mitocondrias y en los peroxisomas. Resulta que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, pero sí poseen peroxisomas. Ellos se van a almacenar ahí y van a ayudar como uno de los mecanismos antioxidantes. Posteriormente vamos a encontrar el glutatión peroxidasa o glutatión reducido, que lo que va a hacer es convertir el peróxido de oxígeno en agua y otros compuestos de radicales libres en compuestos que van a ser asimilados por el cuerpo. Entonces, si yo convierto una especie reactiva en agua, pues no me va a afectar. Inclusive mi cuerpo va a tener más agua y pues va a permitir mayor movilización de proteínas y enzimas. Bueno, eso se los explica Sofi. Lo que quiero que se lleven aquí
es que el NADPH va a ser el principal, pues yo sé que eso suena muy feo, pero pues ya Sofía les explica eso, me pidió que pues ella se los explica, yo se los dejé en el resumen y también está explicado como en el resumen, lo pueden revisar ahí en las diapositivas. El NADPH es uno de los compuestos que se genera a través de la oxidación generada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por eso es importante. Este compuesto lo que permite es regresar al glutatión a su estado normal. Resulta que cuando nosotros estamos ante agentes oxidantes, nuestro glutatión se va a oxidar a sí mismo. Y al oxidarse se envía una señal que lo que va a hacer es que va a ser reconocida por ¿qué es? Por el NADPH, y el NADPH lo que va a hacer es favorecer a que se realice este proceso antioxidante. Una vez ya todos los compuestos se han ensamblado, va a haber una enzima llamada la glutatión peroxidasa, que lo que va a unir es este complejo que generé hacia el radical libre y lo va a convertir en algo simple. Entonces, acuérdense, el peróxido de oxígeno lo va a convertir en agua. ¿Listo? Siguiente. Bueno, el superóxido de dismutasa cumple la misma función de la catalasa. Ahí lo leen, no voy a entrar en detalles porque no es importante. Bueno, algo que es importante es que los 3 enzimáticos más importantes que están aquí se unen. Resulta de que las especies reactivas de oxígeno, al no encontrar estabilidad en otra molécula, se pueden unir entre ellos. ¿Listo? Y eso va a generar una especie, un radical libre supremamente poderoso, que ningún antioxidante es capaz de contener. Únicamente los 3 antioxidantes enzimáticos son capaces de combatir a un mega radical libre, que ese es el hidroxilo, si no estoy mal. El hidroxilo es un radical libre como rey, que nadie lo puede. ¿Listo? Entonces, los degmatitos son las mordidas. Degmatitos, no. Yo nunca he escuchado Yo eso. nunca. Espérame, nos hicieron una pregunta que es, ¿los degmatocitos son lo mismo que las células mordidas? O sea, es decir, las células hemolíticas. La respuesta es sí. Gracias. Yo no sabía, no me acordaba. Y por último, ya encontramos los no enzimáticos, que van a ser la vitamina C, la vitamina E y pues este que no lo puedo pronunciar porque, ajá, la dislexia. Su RAE de salud de poblaciones les habla de vitaminas. Estudien bien las vitaminas, especialmente la A, la C y la E. Esas las preguntan. Las vitaminas las preguntan. La diferenciación. La diferencia. Revisen la presentación del doctor. Sí, lo que dice Sofía es verdad. El doctor de salud de poblaciones hace sus preguntas en base a su presentación. Revísenla. Solo revisen la presentación que él hizo. Las vitaminas. Literal, ¿cuáles son las características? En mi PCM nos hicieron como 4 preguntas de vitaminas. Pero si son 2 por RAE, Yo sé, pero a veces no. yo voy a denunciar. Ya cuando entren a quinto, pues ya les harán preguntas abiertas y eso es. Sí. ¿Allá? Te cambian la guía de la asignatura y nada. ¿Seguro? Sí, Ale. Bueno, vamos a seguir con los otros, ¿sabes? Nos preguntaron de las comidas, ya que me acuerdo, como que comida era rica en vitaminas. Ah, sí, ahí por eso se las dejo. Oigan, vean la presentación. ¿Tu presentación o la presentación de quién? La del doctor. La del admin. Ah, préstame el micrófono, por favor. Bueno, en teoría no tengo que estar escuchando. Bueno, Entonces, ay, Sergio, ¿nos quieres ayudar con tu analogía? Ya que estás acá. ¿Qué? Sí, si me das la analogía, te doy dulce. ¿Puedes poner play? bueno, antes vamos a recordar unos conceptos claves que se los va a decir mi compañero ¿Qué conceptos Sergio Iván. ¿Qué conceptos claves, marica? Sí, no se impresione, cero grave. Bueno,
Lo que podemos hacer, aparte de tomar la historia griega que nos contó el tutor, Fran. es ver los radicales libres como si fueran tres personas. Un pobre, una persona X, un ladrón y, ay, respete, y alguien que tiene dinero. Entonces el radical libre va a ser el ladrón. Este man va a venir a robar a una molécula que está estable, le va a quitar un electrón. Y los que son antioxidantes, les sobra la plata, por decirlo de alguna forma, entonces este man le va a soltar el billete al ladrón para que deje quieto al otro. O sea, le dice al ladrón como Todas. Lo que les estaba diciendo Sergio es que el antioxidante ustedes lo pueden ver como alguien que le va a dar plata al ladrón, que es el radical libre, para que deje quieto pues a la célula que está sana y ya. Y Tengo un ejemplo. Es como cuando tú estás en el carro, digamos que a un amigo tuyo lo paran y tu amigo te llama para que tú le sueltes 50 barras por sobornar. ey, no. Bueno, seguimos. Acá pueden también verlo acá, que es tal cual lo que acabamos de explicar. ¿Les queda claro que es un radical libre y que es un antioxidante? Listo. Siguiente. Ahora, en cuanto a los eros y ros, eso corresponde a especies reactivas de oxígeno, o en inglés, reactive oxygen species, ¿ok? Pero es lo mismo, o sea, si ven ero o ros, se refiere a lo mismo. Y los mecanismos de defensa fueron los que les comentó Fran, que tenemos antioxidantes tanto enzimáticos como el glutatión reducido, como no enzimáticos como las vitaminas. Y normalmente neutralizan el radical libre más peligroso, que es peróxido de hidrógeno, y lo convierten en agua. Sin embargo, vamos a profundizar ahorita en eso. Siguiente. ¿No te escucho? No, ¿cuál es tu pregunta? Nos estaba contando como que el peróxido de hidrógeno como que podía pasar algo y en vez de frenarse esa reacción seguía deshaciéndose hasta llegar a un hidrógeno, no me acuerdo la molécula, HO, y era un radical libre. Sí, ya te los vamos a mostrar, ya te los voy a mostrar, tranquilo. Entonces, acá les traje una tabla de resumen de los daños a la célula, la pueden revisar, le pueden tomar screenshot también. Entonces, recuerden de la peroxidación lipídica que les hablaba Fran en la membrana, es muy importante, y esto también explica por qué se desestabiliza la membrana y cambia la permeabilidad en el radio biofísica. ¿Listo? Igual ahorita vamos a profundizar. Y pues nada, la verdad les dejo esto para que lo revisen. Siguiente. Porque eso fue lo que ya les explicó Fran. Entonces vamos a seguir con el RAE biomolecular. Entonces, aquí se van a explicar las alteraciones estructurales moleculares de la enzima que ocurren en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, acá tienen el tipo de herencia que hay ahí y pues los tipos de clase que puede haber como de cambios por mutaciones. Y pues esta es la enzima. Siguiente. Entonces, en cuanto a generalidades, lo que les contó ya Fran, que esto es una enzima citoplasmática, es decir, el eritrocito la tiene, ¿cierto? Porque pues no tiene núcleo ni nada, entonces pues eso ocurre en el citoplasma. Y se encuentra en todas las células del cuerpo, incluidos los glóbulos rojos, como ya les dije. Esta enzima se conforma por 2 intrones y 3 exones. Y bueno, en la deficiencia, pues el 20% son casos congénitos y pues es una enfermedad hereditaria, pues de herencia ligada al cromosoma X. Bueno, acá importante que tengan en cuenta que en la deficiencia de la enzima existen episodios transitorios de hemólisis, más que todo por exposición a factores ambientales que causan estrés oxidativo. ¿Listo? Ejemplos de estos pueden ser agentes infecciosos, fármacos o alimentos. De pronto han escuchado sobre las habas en cuanto a alimentos, y en fármacos pues la hidroxicloroquina que tomó el paciente, ¿cierto? Siguiente. Sí, existe la cloroquina y la hidroxicloroquina, ambos son antipalúdicos. En cuanto como a mutaciones, entonces pues tenemos diferentes tipos de mutaciones y
según recuerdan la tutoría que yo les di de proteínas, según el codón vamos a codificar ciertos aminoácidos, ¿cierto? Lo que pasa en las mutaciones es que a veces en esa información que yo les decía, que pues es el código genético, a veces hay cambios en cualquier proceso, ya sea la transcripción, traducción, etc., etc. Si hay un cambio de alguna base como tal, puede haber un cambio en el aminoácido, que eso sería un tipo de mutación missense, o si existe ese cambio, pero pues igual me codifica el mismo aminoácido, pues sería una mutación silente, porque pues pasa desapercibida, ¿cierto? Sin embargo, a veces este cambio de base me puede codificar un codón stop y parar como tal mi proteína en ese momento, y esa es una mutación nonsense porque no tiene sentido como pararla ahí. ¿Listo? ¿Les quedan claros los tipos de mutaciones o repito alguna? Cuéntame. Si nos preguntan eso en el examen, es probable que nos pongan la tablita. No sé qué te van a preguntar en el examen. Pero que no te queda claro. Pero que no te queda claro. Mira, escúchame. Escúchame. Si tu aminoácido queda igual con la mutación, es silente porque pasa desapercibida. Si cambia el aminoácido, es missense. Y si para totalmente la proteína en ese momento, es nonsense porque no tiene sentido pararla ahí. Cuéntame. No importa la posición. O sea, si se me cambia este o este, me puede causar tanto una silente, nonsense o missense. Lo que importa es si te codifica un aminoácido igual, o sea, el resultado. Si yo cambio esto o esto, y aún así me queda igual va a ser silente, porque pasa desapercibida, porque me da el mismo aminoácido. La de selección es importante. Señor, La mutación de selección. lo que pasa es que si yo borro, digamos acá yo tengo GAA y yo borro una A, igual me va a codificar el mismo aminoácido, ¿cierto? Pero el que cambia tal vez es el siguiente, ¿sí me entiendes? Entonces, depende de dónde te hagan la muestra de la mutación, pero si entiendes que depende. Listo. Bueno, acá les dejé el código genético. Siguiente. Y en cuanto como a la alteración de la enzima, entonces, ustedes sí saben qué es actividad enzimática. ¿Quién me quiere comentar qué es actividad enzimática? Levante la mano. No eras tú. Básicamente las enzimas pues tienen varias funciones, pero una de esas es como Habla despacio y explica función enzimática. varias funciones, entre esas una de ellas como degradar y así. Entonces básicamente la función enzimática es todo lo que la enzima realiza para que se pueda realizar. Ok, le dan una gomita. La velocidad a la que trabaja. Yo también quiero. Pues, exacto, y como creo que Daniel nos comentaba también. Sí. Pues ya se lo dieron, ya se lo dieron. La actividad enzimática, ustedes lo pueden ver como del 1 al 100%, ¿listo? ¿Ustedes qué piensan? Así como les digo, que una enzima tiene una actividad enzimática del 100%. ¿Me sirve o no me sirve? Sí, claro. Y yo les digo que tengo una enzima que tiene una actividad enzimática del 1%. Exacto. Entonces, lo que va a pasar en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay varias clases. Las que son patológicas suelen ser las primeras 3, porque cuando tenemos una actividad del 60 al 150%, pues la enzima está chévere, ¿no? Y pues si ya funciona más del 150, pues aún mejor, ¿cierto? Aunque bueno, eso depende. Pero lo importante es que lo importante es que ustedes recuerden que las primeras 3 clases son los tipos patológicos. Déjame terminar de explicar esto y ya te digo. Entonces, si bien la más grave es el tipo 1, esto se debe a que la actividad enzimática es tan bajita que ni siquiera la podemos detectar. Entonces, por eso es la más grave. Y en ese tipo de personas van a tener siempre anemia. ¿Por qué? Porque la enzima no está
para poder funcionar como igual, ahorita profundizamos bien, pero esta enzima es fundamental para el proceso antioxidante del glutatión. Y si esta enzima no está, lo más probable es que no tengamos glutatión y tengamos una alta cantidad de ROS que afecte nuestras células y pues mantengan la hemólisis crónicamente, es decir, todo el tiempo. En cuanto a la clase 2, esta actividad es del 1 al 10% y sigue siendo grave. ¿Listo? Y en cuanto al tipo de la clase 3, tenemos una actividad del 10 al 60%. Es decir, que a veces alcanza a compensar esa enzima con su tipo de actividad, pero cuando, o sea, si yo tengo mi vida normal y pues tal vez mi cuerpo se adapte al tipo de estrés que yo manejo. Sin embargo, si yo le agrego otro estrés, como en el caso del paciente que empieza a tomar medicamento que es altamente oxidante, eso altera esa homeostasis que nosotros tenemos y empieza a demandar más necesidad de la actividad enzimática que no tenemos, ¿cierto? Por eso es que este es un tipo de hemólisis aguda, ocasional, que depende de los factores externos. ¿Queda claro? ¿O repetimos alguna clase? Sin pena. ¿Sí? Entonces, siguiente. ¿Qué pasa? No, Cuéntame. ¿Qué pasa si hay una actividad aumentada? ¿Cómo acá? Bueno, normalmente no hay manifestaciones. En este caso estaría bien, pero imagínate que hay una enzima que te rompe el hueso y que tiene una hiperactividad. Depende de la enzima. Pero en este caso está bien porque pues no es de cero. Es antioxidante. Sí, pero si fuese el 200%. Bueno, funciona bien. Sí, en este caso. Depende del tipo de enzima y la necesidad. Pues si no tiene manifestaciones. Eso es malo por algo. Pues es que depende. No. Sí. Puede ser malo. Si hay un porque, aumento de antioxidantes. Exacto, porque si hay un aumento de antioxidantes, algunas de nuestras células de defensa quedan lo que inmunosuprimidas. exacto, lo que hacen es botar Pero no se sabe a qué punto. antioxidantes, no, buscan botar ROS Pero pues no sabe si es al matar 200%. en teoría. Entonces, si hay mucho antioxidante, me va a cancelar esta función de las bacterias de defensa y de las células de defensa y las bacterias no. Igual no se sabe a qué punto. O sea, no se sabe a qué porcentaje de actividad enzimática puede afectar a esta persona y pueda inmunosuprimirla al aumentar los antioxidantes. Sin embargo, quédense con que no hay alteraciones. Bueno, pregunta por el bombón. ¿Qué tipo de mutación tiene el paciente? Oigan, no pueden gritar. Pero, ¿quién se lo ganó? No. Bueno, ahorita otra pregunta, tranquilos. Dime. Esas son las variantes. Sí. Dime. Lo que pasa es que las mutaciones causan las variantes. Es decir, si yo causo que, por ejemplo, mi enzima tenga una mutación en el sitio de unión donde ya se pega al NADH, perdón, pues lo más probable es que no funcione, ¿cierto? Porque si se me pega el sitio de unión. Pero si tengo una mutación por allá al final, pues no es tan grave. Entonces depende del tipo de mutación, pero sí, o sea, las mutaciones causan las variantes. Ajá, correcto. Bueno, seguimos con el radio bioquímico. ¿Listo? Entonces vamos a describir las características generales. Pero esperen. ¿Por qué no está el de biofísica? Ah, está después. Sí. Listo, perdón. Ahora sí, vamos a describir las características generales de las enzimas antioxidantes como biocatalizadores y sus mecanismos de regulación. Entonces, recordemos que nuestros átomos suelen buscar estar estables. Mírenlo como estar en una pareja estable. ¿Listo? Y pues ellos buscan estar estables sin importar lo que cueste. Por eso es que cuando se vuelven radicales libres, se vuelven egoístas y roban de donde encuentran. ¿Listo? Siguiente. Entonces, acá les tengo varios conceptos clave. Por ejemplo, biocatalizadores
que son las mismas enzimas, que son sustancias que reducen la cantidad de energía necesaria para que se pueda producir una reacción química en un ser vivo. Es decir, reducen esa cantidad de energía de activación, acelerando la velocidad de reacción. Entre ellas encontramos las enzimas, hormonas y vitaminas. Y la actividad enzimática, como ya estábamos hablando, se afecta por temperatura, pH y concentración. Y pues recordemos que son proteínas, como les dije en la tutoría de proteínas. Bajo condiciones no óptimas, como por ejemplo aumentos en la temperatura, en el pH y en su concentración, pues ella puede perder la capacidad de unirse al sustrato y pues disminuir su actividad. En este caso, ¿por qué se me disminuye la actividad enzimática? Si no es por ninguno de estos factores. Por un bombón allá atrás. Pero duro. ¿Porque la enzima no está bien plegada? ¿Y por qué no está bien plegada? No te alcanza a escuchar. Grita, grita. Silencio, por favor. Muy bien, muy bien. El bombón para allá, por favor. Entonces, la compañera nos comenta que acá la actividad enzimática se ve reducida porque debido a la mutación, la proteína va a estar mal plegada, es decir, nuestra enzima, y pues tal vez no funcione como debería. Bueno, acá les recuerdo que, pues, que son rutas metabólicas, anabólicas y catabólicas. Normalmente, anabólicas son aquellas que requieren energía y catabólicas es cuando se libera energía. Entonces, según esta definición que les acabo de dar, ¿quién me responde la primera pregunta de cuál de estos dos tipos es endergónica y cuál es exergónica? Recordando nuestra primera tutoría. Allá. Perfecto, vamos para allá. La catabólica es exergónica porque libera energía y la anabólica es endergónica porque requiere energía. ¿Sí ven que todo se va conectando? Dime. Tal cual. Sí, ¿para quién era el bombón? Allá. Gracias. Y cuéntenme, según lo que acabamos de decir, ¿cuál es más favorable? Allá. Grita. Sí, muy bien. Vamos para allá también. Y bueno, y acá les dejé una tablita para que la revisen. Compañera. Diana, ¿me ayudas entonces? Gracias. Entonces, radicales libres. Bueno, estos se producen para la de café. Allí. Pues sí, ¿cuál otra vez de café? Bueno, entonces, radicales libres de oxígeno. Estos se producen durante el metabolismo del oxígeno. Y acá les dejo muy bien para que recuerden cuáles son los procesos de oxidación y reducción. Entonces, oxidación es cuando disminuyo la cantidad de electrones y ahí voy a aumentar el número de oxidación. Recuerden que los electrones, en este caso, los vamos a ver en forma de hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, acá aumento oxígeno y disminuyo hidrogeniones. ¿Listo? En reducción, aumento los electrones y disminuyo el número de oxidación. Y aumento hidrogeniones. Acá les dejé los tipos de compuestos reactivos de hidrógeno, de oxígeno, perdón. Y acá, pues como pueden ver, el radical hidroxilo, que es el OH, como comentaba su compañero, es el más reactivo que se conoce y pues por ende es como de los más peligrosos. Bueno, acá les dejé un ejemplo para que vieran cómo cuando se reduce y cuando se oxida. Y bueno, acá les voy a hablar de cada uno. Entonces el superóxido es el primero que ven acá. Y este es cuando se une solamente un electrón. Entonces pues me deja como inestable. En el peróxido de hidrógeno se unen dos electrones y me queda H2O2. Y en el radical hidroxilo se añaden 3 electrones. Y ya. Acá. Bueno, recordemos lo que les dijo Frank, que estos ROS se unen a las estructuras de la membrana celular del eritrocito, alterando tanto su estructura y funciones. Y pues recordemos que es importante
sustancias como los antioxidantes para estabilizar estos electrones y evitar que pasen estos procesos. Siguiente. En cuanto como a enzimas antioxidantes, las que ya les comentó Fran, entonces tenemos la superóxido dismutasa, el sistema de glutatión, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la catalasa. Y no enzimáticos vamos a tener el ADPH y pues el glutatión. Entonces, bueno, acá también vamos a tener como todas las vitaminas, tanto como hidrosolubles y liposolubles. Y acá les dejo como las reacciones como tal, donde pueden ver pues lo que les explicaba Frank, que en últimas me termina como neutralizando la reacción. Ya vamos a explicarlo. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la vía de las pentosas fosfato. Esta vía es una vía que es alterna a la glucólisis. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A veces el cuerpo, cuando no requiere energía, pues no produce ATP, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Empieza a crear, por ejemplo, ribosas, que las necesitamos para nuestros nucleótidos, ¿se acuerdan? Y también a veces empieza a liberar fosfatos, que también los necesitamos para nuestro sistema antioxidante. Para eso es importante esta vía. ¿Listo? Entonces, recordemos, entonces entra la glucosa a la célula a través de la exoquinasa, fosforila esta glucosa. ¿Y saben por qué la fosforila? Un bombo para que conteste. Muy bien. La exoquinasa fosforila la glucosa. ¿Para quién era? Para ella. Como Diana. Sí, tenía que lanzar uno. Bueno, entonces la exoquinasa fosforila la glucosa para que no se me salga de la célula. Y en este caso, como recordemos que el eritrocito no tiene mitocondria, ¿sí? Como el eritrocito no tiene mitocondria, él pues va a desviar como toda esta glucosa a la vía de las pentosas fosfato en aras de conseguir antioxidantes. ¿Listo? Entonces, recordemos, bueno, pues porque no tiene organelos. Y bueno, ya me autorrespondí esto, entonces no pasa nada. Siguiente. Entonces, acá como les contaba, entonces esta vía de pentosas fosfato es una ruta alternativa a la glicólisis. Acá no producimos ATP y acá producimos NADPH para nuestro sistema antioxidante. Sin embargo, esta ruta también funciona para la síntesis de acilgliceroles y esteroides. Esto se ve más que todo como gracias a los fosfatos que se liberan y causan como reacciones exergónicas que facilitan esa síntesis. Sin embargo, pues eso es como otra función que tiene esta vía. La más importante que ustedes tienen que tener es que gracias a esta vía podemos mantener el glutatión reducido y así mantener su acción antioxidante. Y además de eso, pues al finalizar esta vía vamos a sintetizar 2 NADPHs por cada glucosa. ¿Listo? Bueno, acá tenemos la vía, entonces como les comentaba, entra mi glucosa, la exoquinasa, la fosforila, y acá es cuando la glucosa 6-fosfato lo primero que hace es reducir mi NADP, ¿cierto? Volviendo NADPH. Es lo más importante que necesito que vean acá. Entonces la vía tiene una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Como pueden ver, esta fase solo tiene flechas en un sentido. Es decir, que es irreversible, ¿cierto? Como pueden ver, acá esta fase no oxidativa tiene flechas en ambos sentidos, es decir, que es reversible según la necesidad de la célula. Entonces yo puedo crear ribosas a necesidad de que lo pida la célula. En este caso, como recordemos que pues, nuestros eritrocitos no tienen núcleos, pues no van a usar mucho que digamos esta fase, ¿cierto? Y se va a concentrar más que todo en la creación de NADPH para nuestro sistema antioxidante. ¿Claro? Siguiente. Entonces, nuestro glutatión reductasa. Si quieres poner siguiente. Ajá. Entonces, recuerden que nuestro objetivo como tal de hacer todo esto es reducir el glutatión para mantener nuestro sistema antioxidante. ¿Qué pasa si la glucosa 6-fosfato disminuye? Ya lo vamos a ver. Entonces, acá les tengo una imagen
de pues, la vía en la cual vamos a reducir el glutatión. Tenemos la interacción de dos enzimas, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y glutatión reductasa. Lo que ven en rojo son enzimas y pues estos son productos y reactivos. ¿Listo? Entonces recordemos que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo que va a hacer es pasar el NADP a NADPH, que es reducido oxidado. Reducido, muy bien. Y el glutatión reductasa va a utilizar este NADPH para reducir el glutatión oxidado, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no voy a tener NADPH y mucho menos voy a poder reducir mi glutatión, ¿cierto? Entonces, acá se los puse dos formas de glutatión porque lo pueden encontrar como glutatión reducido o como GCH, que creo que Fran se los puso así en el resumen, porque se los pueden preguntar así también. Entonces se los puse el mismo color para que no se pierdan. No puedo encontrar una imagen que fuera como similar, sin embargo se los marqué en moradito, el glutatión reducido. Entonces, ¿qué pasa con la glutatión peroxidasa? Es otra enzima, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya hablamos que mi glutatión reductasa va a pasar del glutatión oxidado al glutatión reducido, ¿cierto? Entonces ella va a ser esto, ¿cierto? ¿Qué hace la peroxidasa? Esta va a utilizar el glutatión reducido para convertir el peróxido de hidrógeno en agua, que es algo benigno. Recordemos que el peróxido de hidrógeno es un radical libre que afecta la estabilidad de nuestra membrana. ¿Les queda claro? Bueno, pues ese es el radio. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ven en rojo son enzimas. Me va a hacer de este lado. Estas son enzimas, ¿cierto? Ya vimos en la vía de las pentosas fosfato que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pasa del NADP a NADPH, ¿cierto? ¿Y por qué hace eso? Pues para que el glutatión reductasa pueda reducir el glutatión oxidado, ¿cierto? ¿Y para que necesite un glutatión reducido? Bueno, lo que va a pasar con este glutatión reducido, te lo puse acá en morado porque lo puedes encontrar de estas dos maneras, como GSH o glutatión reducido. Lo que va a pasar es que gracias a la glutatión peroxidasa, tú vas a pasar del peróxido de hidrógeno a agua. Pero esta enzima, para poder hacer esto, necesita del glutatión reducido. Entonces, ¿qué pasa si me empieza a fallar esta enzima? No voy a tener NADPH para poder reducir mi glutatión, ni mucho menos voy a poder pasar de peróxido de hidrógeno a agua. ¿Señora? Ah, ok. ¿Quedó claro? ¿Alguien más quiera que repita? Eso es lo que te preguntaba de que si no separaba esa reacción, entonces quedaba en H. Sí, recuerden que esto es una cadena. Entonces, pues si algo me falla, el resto está bien. Si les queda clara la importancia del glutatión, de la enzima, o quieren que vuelva a repetir algo. Cuéntame. A ver, la glutatión reductasa es una enzima, ¿sí? Estas dos son enzimas, al igual que la glutatión peroxidasa. Lo que va a hacer la glutatión reductasa es que a partir del NADPH que tú conseguiste con la glucosa 6-fosfato, va a pasar el glutatión oxidado, glutatión reducido, que es como tal el que me va a funcionar de antioxidante para el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Y convertirlo en agua, que es algo que no nos afecta. ¿Alguna otra pregunta? Caro tiene una pregunta. Cuéntame, Caro. Habla duro. ¿Glutatión qué? Sí. Claro, es que o sea, tú tienes NADP oxidado y NADPH, que es la parte reducida. No, o sea, ella dice que igualmente también podría producir ROS. Eso dice ¿Me dejas leer eso? Para literatura, para el examen. el de cielo. Cielo. Pero si leíste el artículo.
¿Por qué te dice? Pues no, es que no alcanzo a leerlo todo ya. Lo que pasa es que tú lo gastas, o sea, cuando tú lo utilizas como cofactor, lo vuelves otra vez a su estado, oxidado. ¿Sí me entiendes? O sea, él no puede mantener siempre como, o sea, cuando él, es como el glutatión, tú tienes el glutatión en forma oxidada y en forma reducida, y a ti te sirves de la forma reducida, es lo que quiero que entiendan. ¿Listo? Y bueno, y recuerden que pueden encontrar el glutatión oxidado como GSSG y el glutatión reducido como GSH. ¿Listo? Porque se los pueden preguntar de esta forma. Les pueden decir como cuál es la acción del GSH. Entonces, preguntan cuál es el principal buffer del cuerpo. Antioxidante. No, buffer es de equilibración. ¿Hay alguna otra pregunta? Siguiente. Bueno, ya por último, vamos a hablar también de que la hemoglobina también se puede oxidar. Entonces, recordemos que el grupo hemo va a transportar el oxígeno mediante interacciones débiles con el átomo de hierro que se va a oxidar al interactuar con el oxígeno, ¿cierto? Porque recordemos que pues la oxidación es un proceso del uso de oxígeno. Entonces va a pasar de ferroso a férrico. Es necesario que los 4 grupos hemo, recordemos que la hemoglobina tiene 4 grupitos hemo, estén unidos al oxígeno, si no, va a aumentar la probabilidad de que este hierro se oxide y se forme la metahemoglobina. El problema de esta metahemoglobina es que, 1, ella no va a soltar el oxígeno, y 2, se puede precipitar esta hemoglobina deformando al eritrocito. Entonces, imagínense que el eritrocito pues es redondito y se me precipita la hemoglobina. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, ustedes hacen un chocolate y se les precipita la nata, pues se ve raro. Entonces el cuerpo, con las células del sistema inmune que les comentaba Fran, va a empezar a morder esas precipitaciones y va a crear las llamadas bite cells, ¿cierto? Porque es raro, o sea, porque el cuerpo empieza a ver esos eritrocitos raros, como con precipitaciones, como con bombitas, porque él suele ser redondito. Entonces empieza a morder esas bombitas porque son raras, y eso también puede causar la lisis, porque tú rompes la membrana y pues eso es un globo. Y pues nada, si afectó pues los antioxidantes, es muy difícil que yo vuelva a la hemoglobina a su estado normal, entonces se me va a quedar precipitado. Bueno, entonces como les comenté, el NADPH me va a ayudar a la reducción de este hierro también, y pues a evitar esa precipitación. Entonces, como hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no vamos a poder formar el NADPH, como ya lo vimos, y va a ser muy difícil pasar de metahemoglobina a hemoglobina, ¿cierto? Espérate. Y van a aumentar los ROS y el eritrocito va a ser incapaz de liberar el oxígeno. Esto se debe a que normalmente cuando no están unidas las 4 partes del grupo hemo, el eritrocito se va a pegar mucho más fuerte al oxígeno y no lo va a liberar. Ahora sí, cuéntame. Como tal era que los cuerpos se agarraban a la célula, al glóbulo rojo, y los macrófagos venían por los cuerpos de genes y terminaban comiendo esa parte. Pero según tú, ¿de dónde salen los cuerpos de genes? Por eso, es por dentro de la célula, se precipita. Por eso se sale la bolita. Pues no se sale, o sea, como que deforma la forma del eritrocito. No, las células falciformes es otro tipo y eso es por una hemoglobinopatía, es diferente. Ustedes lo van a ver en su último caso. Lo que pasa es que para que el eritrocito funcione de manera, oigan, por favor, silencio, pues si no quieren estar acá, pues se pueden salir, no hay lío. Entonces, lo que pasa es que el eritrocito, recordemos que su función es transportar oxígeno. Él tiene 4 dominios de hemo, ¿cierto? Se debe unir el oxígeno a estos 4 dominios porque al unirse va a hacer un cambio conformacional que va a facilitar su liberación. Imagínate lo que el cuerpo entiende cuando hay muy poquito oxígeno, pues él va a intentar guardarlo como para otros tejidos donde haya más afinidad. Entonces, pues es más difícil que él lo suelte cuando tiene muy poquito oxígeno.
Por eso es importante que se una a las 4. Pero ¿qué pasa si se te precipita uno? Pues se te va a quedar así, no va a salir el oxígeno, ¿cierto? De los componentes es que se queda como pegado a la membrana. Luego llegan los macrófagos. Bueno. Ajá, tal cual. Ajá, pues es que es un globo. Si tú lo rompes, pues Y ahí pues sale como se sale todo, obviamente, porque rompes la membrana. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Radiofísica. Entonces vamos a explicar cómo se comportan los procesos de difusión y ósmosis en una membrana celular deteriorada por el estrés oxidativo. Recordemos que el estrés oxidativo me causa una peroxidación lipídica que me causa una inestabilidad de la membrana. Siguiente. Entonces, acá les traje varios conceptos clave, entre ellos la permeabilidad y la impermeabilidad. La impermeabilidad, como pueden ver en esta imagen, es que no deja pasar nada, ni solutos, ni solventes, ni nada. En una membrana semipermeable, que suele ser la que tenemos en nuestras células en general, pues deja pasar ciertas cosas y ciertas no, por procesos de difusión. Y pues una membrana permeable, pues no está haciendo casi nada porque pues tengo las mismas concentraciones en ambos lados. Como les comentaba, el proceso de difusión depende del gradiente de concentración. Es decir, que voy a pasar de mayor a menor concentración. Acá tengo todo concentrado y acá nada. Entonces, pues voy a hacer que todo quede en un equilibrio dinámico, ¿cierto? Bueno, acá les dejo como unos GIFs de cómo funciona la exocitosis, porque a veces en nuestras células suelen como entrar cosas a la célula y a veces las suelen soltar. Normalmente, cuando entran, cogen un pedacito de membrana y lo crean una vesícula, se llama, y entra dentro de la célula. Y para salir, esa vesícula se me va a pegar a la membrana y va a liberar pues su contenido. También tenemos transportadores de membrana que ustedes los han visto, que también me permiten como el intercambio de sustancias entre pues la célula y el espacio extracelular. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varios tipos de transporte. Tenemos el pasivo y el activo. El pasivo suele ser a favor del gradiente de concentración y por ende no voy a necesitar energía. Dentro de este tenemos difusión simple, facilitada y ósmosis. Simple es que pasa tal cual como en la primera imagen que les mostré, pasa de mayor a menor concentración y más que todo va a ser paso de moléculas no polares y bajo peso molecular. Ahora, a veces cuando tengo moléculas muy grandes, voy a necesitar el uso de transportadores de membrana, que son proteínas, que es la que les mostraba acá, bueno, veanlas acá, que van a permitir el paso de ciertas moléculas mucho más grandes y polares. En cuanto a la ósmosis es el transporte de moléculas de agua, es decir, vamos a transportar el solvente, no el soluto. Y esto va a ser gracias a proteínas específicas que se llaman acuaporinas. ¿Listo? En cuanto al activo, este es en contra del gradiente y por ende necesito energía. En cuanto a estos, hay varios tipos. Tenemos transportadores activos de ATP, como la bomba sodio-potasio ATPasa, o también tenemos el tipo de cotransporte, que pues como que intercambian y pues necesitan energía. Siguiente. Bueno, acá tenemos la ley de Fick. Y acá es importante que pues sepan que esta determina la velocidad de difusión de una sustancia a través de una membrana. Y esto depende del coeficiente de difusión, que tiene en cuenta temperatura, fuerza de viscosidad de la partícula, la diferencia de la concentración y pues el espesor de la membrana. ¿Ustedes qué creen por una gomita? ¿Qué es más fácil, pasar una membrana gruesa o una más delgada? No. Levante alguien la mano. ¿Tú crees que es más fácil pasar por una membrana gruesa? Pues no. Una delgada, no duden de ustedes saben. Sí. Dale, gomita ella. Bueno, pues va, siguiente. Mariana. Entonces tenemos el proceso de ósmosis.
Pues como les recordaba, por favor, silencio. Entonces tenemos procesos de difusión y ósmosis, como les comentaba, la difusión suele ser el movimiento del soluto de altas a bajas concentraciones, mientras que la ósmosis es el movimiento del solvente. En este caso tiene que ser agua porque es a través de acuaporinas que se van a mover de menor a mayor concentración del soluto. ¿Listo? Cuando hablamos de concentración, hablamos de soluto. Entonces, en esta imagen, me pueden decir en conjunto si la de la derecha o la izquierda es la que tiene mayor concentración. Mayor concentración, recordemos que es la cantidad de soluto. El soluto, imagínense que el soluto es el café y el solvente es cuando hago agua. Cuando tengo agua, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un café muy cargado, voy a tener mucha concentración. ¿Cuál creen que tiene más café? No, vean, está acá en la izquierda, tenemos más concentración de soluto. Una cosa es soluto y otra cosa es solvente. Lo que pasa es que acá están en equilibrio. No, es que ellos estaban pensando que era esa, pero para ellos esa es la derecha. No, imagínense que es esto. Solo. Lo dijeron bien. Sí, la de la izquierda tiene más concentración porque tiene más partículas. Entonces, no, porque esta sería la de la derecha. Pero lo que pasa es que esta está dividida en dos. No, la de la derecha está menos concentrada porque tienes menos soluto. Ay, hayan pedido perdón. Sí, tienen razón. Pero, pues nada, yo estaba pensando como yo lo estoy viendo. Pero si les queda claro, seguros, o repito. Lo importante es que quede claro. Dime. ¿Lo puedo volver a repetir? Claro que sí. Entonces, imagina, recuerda esta imagen. Acá tengo más agua en relación a la cantidad de partículas, porque acá el agua es la misma, ¿cierto? Y acá tengo más partículas. Imagínate que es cuando tú haces un café. Si tú quieres un tinto bien cargado, le vas a meter más partículas de café a esa agua. Verás que si tú quieres como un poquito más clarito, vas a tener más cantidad de agua. Cuando hablamos de concentración, hablamos de partículas, es decir, del soluto. El solvente, en este caso, va a ser el agua. Y cuando hablamos de concentración, nos referimos en cuanto a la proporción de soluto por solvente. ¿Te queda claro? Entonces, en ese orden de ideas, acá yo tengo menor concentración, pues, de partículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El agua va a pasar a donde tengo mayor concentración para que eso me quede más diluido. ¿Te queda claro? Os repito. Dale, perfecto. Sigue. Bueno. Entonces, acá algo muy importante es que nuestros glóbulos rojos son muy sensibles a los cambios en el espacio extracelular. Acá, pues, les escribí varias veces sodio porque, pues, se refiere como al soluto, ¿cierto? Entonces, acá estoy en un medio hipertónico, es decir, hiperconcentrado. Cuando hablamos del medio, hablamos del espacio extracelular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como les comenté, la ósmosis va a hacer que vamos a pasar donde tengo menos concentración a mayor concentración. En este caso, donde tengo sodio súper concentrado fuera del espacio extracelular, ¿para dónde se me va a ir el agua? ¿Para dentro de la célula o para afuera? Para afuera para compensar el medio. Muy bien. Cuando estoy en medio isotónico, iso, recuérdense como del triángulo isósceles, que todos los lados son iguales. Pues el medio tiene la misma concentración que dentro de la célula, entonces pues la célula no va a mover agua de ningún lado, ni le va a entrar ni le va a salir. Y en cuanto a un medio hipotónico, vamos a tener que el medio va a tener menor concentración que las mismas células. Entonces, ¿a dónde creen que va a entrar el agua?
a las células. Y a veces cuando entra mucha agua a las células, ellas se pueden romper. ¿Listo? ¿Queda claro eso o repito? Listo, perfecto. Next. Recuerden que siempre intentamos mantener un equilibrio. En cuanto al estrés oxidativo, recordemos que la peroxidación lipídica afecta la deformación de la membrana, va a aumentar la permeabilidad porque voy a tener literalmente huecos, entonces pues va a entrar cualquier y va a salir cualquier cosa, hasta que va a llegar un punto en el que sea tan permeable que va a ser inestable y se me va a terminar rompiendo la membrana, es decir, causando hemólisis. Y va a liberar todo el contenido intracelular al medio extracelular. Siguiente. Bueno, vamos a seguir con el RAE clínico 1. ¿Qué pasó? Pero ya vamos a acabar. O sea, yo intenté hacerlo lo más resumido para no demorarlos. Ok, bueno. Entonces, RAE clínico 1, vamos a explicar la fisiopatología y causas de la anemia hemolítica no inmune. Siguiente. Entonces, el RAE les pide que ustedes expliquen cómo las causas de anemia hemolítica por causas no inmunes, porque normalmente cuando es autoinmune es que estas células se ven marcadas y el cuerpo pues lo ve como algo extraño y las ataca. En este caso van a ver que la fisiopatología es distinta. Y bueno, entonces acá en cuanto a fisiopatología tenemos que la anemia es una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y pues normalmente se debe como a un descenso de la cantidad de eritrocitos que tenemos. Y frente como a causas, podemos tener hemorragias, entonces de pronto cuando una persona pierde mucha sangre, pues le puede causar anemia porque no tiene suficientes eritrocitos para transportar el oxígeno que necesitan todos sus tejidos. Ahora, otras causas de la anemia puede ser tanto por destrucción de los glóbulos rojos, como en el caso de la hemólisis, o disminución en la producción. Esto más que todo se debe a causas como neoplásicas, por ejemplo, cuando se afecta la médula ósea, pues ya no puedo producirlos. Entonces, como se me van muriendo cada 120 días, no voy a tener cómo compensarla y pues me va a causar una anemia, ¿cierto? Cuéntame. Correcto. No, sí se producen. Ya vamos a verlo. Normalmente sí se producen en la misma cantidad. Sin embargo, los reticulocitos no son tan eficaces como los eritrocitos. Entonces, los reticulocitos no alcanzan a madurar y a compensar. Pero de que se crean, sí se crean en este caso. Pero a veces puede que no compense y es mucho más grave. Entonces, como dijo la compañera, en este caso la hemólisis pues, va a causar un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Recordemos que esto va a disminuir pues, la vida media del eritrocito, pues va a ser menor a 120 días, que era lo normal. Y pues esto claramente me va a afectar el transporte de oxígeno y pues la viabilidad de los tejidos. Acá les traje una clasificación de anemias hemolíticas y tenemos varias causas. En este caso, vamos a ver que van a ver las enzimopatías, que dentro de esas entra la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque ya vimos el porqué, ¿cierto? Sin embargo, pueden haber otras enzimas que se vean afectadas y me causen como tal una hemólisis también. Ahora, como vimos, la membrana, si se me afecta, me va a causar hemólisis. Entonces, en el caso de membranopatías, normalmente son causas genéticas que hacen que las membranas no sean tan deformables, entonces cuando entren por vasos muy pequeños, se me rompen. O bueno, dependiendo de otro tipo de fisiopatología, daños, pues como mutaciones en las membranas, pues me pueden causar una lisis temprana del eritrocito. Y pues ya van a ver en su último caso de anemia de células falciformes, van a ver que la causa es una hemoglobinopatía. No les voy a adelantar mucho, pero también el contenido dentro de la célula puede afectar la membrana y pues causar una anemia. ¿Queda claro? Siguiente. En cuanto a, bueno, otro tipo de clasificación es extravascular o intravascular. Esto lo vemos si pues la ruptura de la membrana del eritrocito sea dentro de los vasos sanguíneos o por fuera de ellos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando Efraín les contaba que los eritrocitos suelen ir al vaso, imagínense que el vaso es un control de calidad. El vaso tiene
un montón de capilares, que son los vasos sanguíneos más chiquitos, que van a poner, imagínenselo como a prueba al eritrocito. Entonces, como son tan chiquitos, si el eritrocito no es muy deformable porque ya está viejito, se va a romper ahí, ¿cierto? Y estas son las que nosotros llamamos extravasculares, porque suelen ser dentro del vaso y no los vasos sanguíneos, ¿listo? Cuando son intravasculares, son dentro de los vasos sanguíneos, como en el caso de la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Normalmente, pues también ven como este tipo de anemia como aguda, porque son episodios como que suelen ser por ciertos factores externos que precipitan esa hemólisis. ¿Ya? Siguiente. Bueno, les quedó claro la fisiopatología y la clasificación. Y ya, pues vamos a terminar con el RAE clínico 2. Vamos a describir la presentación clínica y los hallazgos de laboratorio de la anemia hemolítica. Bueno, pregunta por Bombón. ¿Saben cuál es la diferencia entre síntoma y signo? Sí. Bueno, allá. Pero te toca gritar o venir hasta acá. Mira que hay una más cerca. Espérate. Espera. Y el síntoma es lo que el paciente dice que siente. Muy bien. Ay, gracias, Dani, qué eficaz. Dinos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, muy bien, como le dijo su compañera, el signo es una manifestación objetiva, es decir, que nosotros como médicos podemos verla en el paciente. Sin embargo, el síntoma es algo que el paciente nos refiere, tal como lo dijo la compañera, porque lo siente. Por ejemplo, ustedes podrían ver el dolor en una persona. Pues de verlo ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver que la persona tiene una fascia, o sea, tiene una cara como, pues de pronto como de dolor. Sin embargo, ustedes no pueden cuantificar cuánto le duele, ¿cierto? Entonces, más que todo, esto va a ser lo que se les va a referir al paciente. Y si yo veo al paciente, no sé, lo veo verde, morado, rojo, pues eso sí lo puedo ver y va a ser un signo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, como les comentaba, la anemia puede ser aguda o crónico. Y normalmente, pues van a, según como el tipo, van a tener ciertos signos y síntomas. Normalmente cuando una anemia es crónica, el cuerpo alcanza a compensar con nueva producción de eritrocitos y pues, o sea, alcanza a compensar para que el cambio tan radical entre la cantidad de eritrocitos que tengo para transportar oxígeno, pues no sea tan grave. Entonces, pues esto pasa más que todo con el tipo de anemias en las que, no sé, una persona tiene, no sé, no consume mucho hierro, no consume ciertos, pues, productos que necesitamos para la creación de eritrocitos. Entonces, pues, el cuerpo intenta compensar. Sin embargo, vamos a tener una clínica característica y es más que todo la persona se va a sentir fatigada porque no tiene suficiente oxígeno para, pues, para como su vida. En cuanto a la aguda, por ejemplo, imagínense una hemorragia. Una persona pues se empieza a desangrar y desangrar, pues la persona va a entrar primero que todo como en un shock hemorrágico, porque pues le va a faltar mucha sangre y pues como que los signos y síntomas suelen ser mucho más graves porque el cuerpo no alcanza a compensar. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Siguiente. En cuanto como a signos y síntomas característicos de anemia hemolítica, vamos a tener la ictericia, tanto con, pues, como en las escleras, que es la parte blanca del ojo, y pues también en la piel. Esto se debe a que la bilirrubina indirecta se va a deber gracias a la hemólisis. Entonces, cuando yo libero todo lo que tengo dentro de pues, mis eritrocitos, ese hemo se me va a catabolizar en bilirrubina indirecta, pues de forma intravascular, ¿cierto? Ustedes no han visto esto, pero pues yo quería que supieran como el por qué la persona se pone amarilla. Entonces, porque tiene un montón de bilirrubina indirecta y pues eso es un pigmento, imagínense que es como un colorante. De hecho, la bilirrubina es la que le da el color a la orina y a las heces. Entonces, pues si aumenta la bilirrubina, pues va a aumentar también pues el color.
Y pues también van a tener hemoglobinuria, que van a tener pues hemoglobina en la orina. Algo muy importante es que, por ejemplo, esta ictericia es un marcador temprano de respuesta al tratamiento. Es decir, que cuando yo le dé tratamiento a mi paciente, lo más probable es que este signo mejore muchísimo. Otro como signo es la esplenomegalia, pero pues esto depende del tipo de anemia. En este caso no tendríamos esplenomegalia, es decir, aumento del vaso. En un tipo de anemia hemolítica donde el vaso esté funcionando mucho, pues él se va a agrandar porque está aumentando su actividad. Si quieres poner el siguiente. Y pues el paciente va a tener como un vaso aumentado. Pero pues en este caso no. No, sí, ustedes se lo pueden palpar al paciente. Y pues normalmente uno no debería poderse tocar el vaso. Siguiente. Bueno, en cuanto a paraclínicos, es muy importante hacerle un hemograma a nuestro paciente. Entonces van a ver como la concentración de hemoglobina, el volumen corpuscular, pues el color, que es la cromía, y también como la distribución eritrocitaria. Eso se debe a que si tienes eritrocitos muy chiquitos y muy grandes, pues la distribución va a ser mayor. Y si todos tienen el mismo tamaño, pues la distribución va a ser menor. Y en cuanto a bioquímica sanguínea, en anemia hemolítica vamos a tener aumento del lactato deshidrogenasa y también vamos a tener un aumento de la bilirrubina, que es la que me causa la ictericia. En cuanto vamos a tener también aumento del conteo de reticulocitos, que son los precursores de los eritrocitos, y como recordemos que hay hemólisis, pues el cuerpo intenta crear nuevos y aumentar estos precursores. Sin embargo, recordemos que estos no son tan eficientes transportando oxígeno y pues no alcanzan a compensar la necesidad de oxígeno en el cuerpo. También normalmente se hace un perfil ferrocinético. Esto se debe a que el hierro es importante pues, para la producción de eritrocitos. Y a veces cuando la persona no consume hierro, ya sea como por dietas veganas o, bueno, o ciertas razones, pues va a tener disminuido el hierro y no va a poder producir eritrocitos. Entonces, eso es como descarte. Y en cuanto al perfil de hemólisis, vamos a poder ver como las causas de por qué se hemolizan. Entonces, a veces pueden ver como cuerpos de Heinz, que se pueden ver acá. Y también pueden ver bite cells, que son las células mordisqueadas por los macrófagos. ¿Qué son? Los macrófagos son los que muerden esto y al morderlos, pues dejan el eritrocito con esta forma. Si quieres poner el siguiente. Bueno, también vamos a tener que hacer el test de Coombs directo. Este es importante para identificar si esa hemólisis es autoinmune. ¿Listo? Ya les voy a explicar cómo funciona el test de Coombs, pero para eso se utiliza. Y también vamos a hacer el frotis de sangre periférica para ver como tal, cómo se ve bajo el microscopio, pues eso es eritrocitos. También podemos hacer electroforesis de hemoglobina para ver si hay hemoglobinopatías, como les dije. Y también podemos ver los niveles de folato y vitamina B12, que también son causas de anemia, cuando hay deficiencia de estos. Por último, también se recomienda hacer biopsia de médula ósea para ver pues, si hay un problema en ella y si puede haber compensación de la anemia. Siguiente. Bueno, esa es la prueba de Coombs. Ustedes se van a fijar en la directa, que es la que se utiliza para identificar si hay autoinmunidad. Entonces, acá lo que van a hacer es que ustedes tienen su muestra de sangre y lo van a meter en el suero de Coombs. Este suero de Coombs contiene globulinas antihumano que detectan y se adhieren a los eritrocitos, si es que el eritrocito está marcado de forma autoinmune. Las globulinas antihumano, imagínense que son como banderillas que suele utilizar el cuerpo para como marcar lo que no es propio. Y pues estas proteínas van a empezar a pegarse al eritrocito si es que hay autoinmunidad y entonces se van a ver como agregados, o sea, se van a ver pegaditos, ¿cierto? Ahorita van a ver mejor en otra imagen. Y pues si no se ven agregados, pues nada, no es autoinmune, o sea, se descarta autoinmunidad. Siguiente. Acá les dejo un video por si quieren cómo profundizar en la prueba de Coombs. Y como pueden ver, si no hay aglutinación, como en este caso, que no se pegan, pues es negativo y pues podemos descartar una etiología autoinmune. Sí, creo que ya acabamos. Bueno, y acá les dejé como una tablita de resumen. Recuerden que se utiliza el test de Coombs directo para anemia hemolítica y descartar autoinmunidad. El test de Coombs indirecto, sin embargo, yo sé que son curiosos, pues se utiliza como para
transfusiones o como otro tipo de tratamientos. Y ya, eso es todo. ¿Sí tienen preguntas? No, les comento que nosotros somos tutores de biociencias. No existen. No existen tutores de humanidades. Sí, yo les hice un Socratic, ahorita se los mando. ¿Listo? El Socratic tiene retroalimentación. Gracias a ustedes, si tienen preguntas se pueden quedar y pues yo me quedo acá. Gracias.